para aquellas personas que tienen una fe inquebrantable, una fe grande, yo una cosa sí les digo, el Señor todavía sigue obrando milagros en estos tiempos, pero hay que creerle con todo nuestro corazón. Grandes cosas está haciendo el Señor aún en estos tiempos, y por eso Él es el Alfa y el Omega, el que fue, el que es y el que ha de venir. Amén. Hola hermanitas y hermanitos, muy buenas tardes. Hoy tengo una entrevista fantástica con un hombre que es una persona indescriptible, y se los voy a presentar. Con ustedes, el pastor César Barragán. Adelante, pastor, por favor, acompáñenos. Bienvenido. Buenas tardes, mi hermano Toño. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Hoy que nos permite hacerle esta entrevista, es una entrevista cristiana. Tengo varias preguntas que hacerle. La primera es, ¿en qué momento usted entregó su vida a Cristo? Bien, buenas tardes, hermanos. Antes que nada quiero presentarme, soy el pastor César Barragán. Tengo 6 años llevando la palabra a la iglesia, y tengo 16 años de haberme convertido. Su misericordia el Señor me alcanzó. Yo andaba por el mundo perdido, pero Él me halló. Yo andaba caminando en los negocios de este mundo, pero la verdad que su amor tan grande y en su misericordia, vuelvo a repetir, Él puso los ojos en mí, y desde ese día hasta el día de hoy aquí estamos sirviéndole para la gloria del Señor. ¿Ha valido la pena cada momento de que usted entregó su vida a Cristo? Por supuesto, definitivamente que ha valido la pena. Uno puede pensar que cuando estamos caminando en el mundo tenemos ciertas situaciones que nos hacen sentir bien, y vivimos engañados, pensamos que puede ser el dinero, los placeres de este mundo, pero realmente la verdadera libertad está en Cristo. Hoy por hoy yo le doy gracias al Señor de haberme apartado de todo, de toda carnalidad. No soy santo, no soy perfecto. Como siempre yo comento en la iglesia, soy un perfecto imperfecto, pero es su gracia la que nos sostiene, y aquí estamos para honrarle, pues para bendecir su nombre, y mientras tengamos aliento de vida vamos a seguir trabajando para su obra. Le agradezco mucho su respuesta. Vamos con la pregunta número 2. ¿Quién es su personaje favorito de la Biblia, excluyendo a Jesús? Sí, esa pregunta es muy buena, hermano Toño. Quiero comentarte que aunque para muchos el apóstol Pablo es lo más grande después de Cristo, yo me identifico personalmente con Pedro, con el apóstol Pedro, porque él cometió muchos errores, los cuales yo también he cometido. Él es una persona que se dejó llevar por impulsos, no por la palabra de Dios, y hizo muchas cosas que no eran agradables a Dios, pero siempre Dios estuvo con él. E incluso todos sabemos que Pedro le negó 3 veces, y si nos ponemos realmente a pensar en cómo hemos sido nosotros cuando caminábamos en el mundo, yo creo que no le hemos negado 3 veces, sino muchas veces. Y por eso me identifico con él, pero también sabemos que después que él fue ungido con el Espíritu Santo, llegó el tiempo en que él sanaba a las personas y fue un gran hombre de Dios. ¿A todo esto tiene que ver algo el por qué Dios o nuestro Señor Jesucristo utiliza personas que tal vez en algún tiempo fueron malas, o sea, tuvieron un comportamiento inadecuado y los convirtió? ¿Tiene que ver algo? Sí, definitivamente. Su palabra dice que él de lo más vil hace cosas muy grandes, y eso tiene un verdadero significado. Él hace que gente que no valía nada ante la sociedad, con el tiempo pueda llegar a ser un buen personaje para glorificar el nombre de Dios, para servirle. Y esto lo digo porque es la única manera de que nadie se pueda dar gloria, sino que el único que debe ser glorificado es Dios. Y nosotros es cuando entendemos que cuando no éramos nada, Él nos sacó en su amor, en su misericordia, y hoy podemos estar aquí sirviéndole a Él, y es por su gracia, es porque Él ha hecho la obra en nosotros. Amén, amén. ¿Cómo vivir
en santidad? Bien, muy buena pregunta también. Porque nadie, nosotros, incluso siendo cristianos, cualquiera que esté en una iglesia, no podemos nosotros decir que nosotros somos santos. Su palabra de hecho dice que no hay ni un santo, ¿no? Que ninguno lo hay. Dice su palabra que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, que todos a una nos desviamos. Realmente el Señor, Él también en algún momento dice que nosotros éramos hijos del diablo. Entonces nosotros somos santos porque Él nos hace santos. Él nos ha justificado, Él nos ha santificado. Él es el que ha hecho la obra redentora y Él es que perdonando nuestros pecados, Él es el que fue a la cruz, hizo la obra majestuosa y pagó con precio de sangre para que hoy nosotros podamos caminar en esa justicia, en esa santidad. Y no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestras propias fuerzas, todo se lo debemos a Él y por eso Él nos llama santos. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que usted se ha enfrentado en su camino como cristiano? Esa pregunta yo te la contestaría de esta manera. Creo que el principal problema al que me he enfrentado es a doblegar mi manera de ser. A veces hay que entender que nos hemos vuelto altivos, jactanciosos, orgullosos y que necesitamos, cuando volteamos los ojos a Cristo porque Él nos ha llamado, realmente hay una transformación y empezamos a entender que hay soberbia en nosotros. Y el mayor problema de cada humano, la lucha de cada uno es luchar contra nuestra carne, contra toda esa carnalidad que existe en nosotros y de la que habla la Biblia, ¿verdad? Iras, contiendas, disensiones, luchas, pleitos, celos, todas esas cosas que son con las que vive el hombre que no conoce a Dios, que no tiene al Espíritu en su corazón. Y esa es la lucha más grande que tenemos, es contra nosotros mismos. ¿Cómo fue su llamado al ministerio de pastoreo? Hace 6 años me invitaron a pastorear una iglesia. Quiero decir que fui muy renuente, que no me sentía preparado, capaz ni digno para estar al frente de una iglesia. Y me negué demasiadas veces, no quería yo eso, sentí una carga muy grande para mi vida. No sentía yo que fuera a ser algo que yo pudiera hacer, pero es precisamente a donde Dios se glorifica, cuando Él hace cosas que nosotros no podemos hacer. Hasta el día de hoy Él me ha sostenido, hemos estado en la iglesia y vuelvo a repetir, Él nos sostiene. Él es el que hace la obra, no nosotros. Él es el que pone la palabra en nosotros. Dice su palabra que aún nosotros no hemos abierto nuestros labios y Él ya conoce lo que va a salir de nosotros. Él lo sabe todo. Él es el que hace la obra en nosotros y por su gracia y su misericordia aquí estamos todavía dando palabra del Señor. Recientemente inauguraron una iglesia cristiana. Así es. ¿Nos podrá decir dónde está ubicada y aprovechar el medio y invitar a la ciudadanía? Apenas nosotros el día 1 de junio abrimos esta iglesia que se llama En Honor a Él. Esto lo hicimos porque pueden preguntarse por qué abren iglesias. Quiero comentar que nosotros queremos anchar el territorio del Señor, ampliar nuestras estacas, como dice en el libro de Isaías, y pues ir por más almas, que porque a eso fuimos llamados. Dice su palabra, id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ese es el llamado que tenemos todos, llevar la palabra de salvación, de restauración a toda criatura. Es por eso que nosotros nos dimos a la tarea de abrir este espacio que es de Dios porque todo es de Él. Los invitamos todos los días domingos, tenemos servicios a las 5 de la tarde. Los miércoles hay reunión de damas a las 10 de la mañana y los jueves tenemos días de oración para toda la iglesia. Esto por el momento, pero tenemos la intención de seguir abriendo más espacios para que la gente pueda ser bendecida. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo les ha estado hablando en estos tiempos como iglesia? Bien, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo va a volver a venir, que Él viene y Él necesita una iglesia sin arrugas y sin mancha, una iglesia que se santifique,
Y ese es uno de los principios básicos que nosotros tenemos que hablar en la iglesia. Tenemos que ir por las almas, pero hay que hablar de la santificación. Su palabra dice, sed santos como yo soy santo. Y nosotros tenemos que empezar a caminar en esa santidad. Muchas personas dicen, no se puede, aún estamos en la carne, aún el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Pero yo les digo una cosa, que el Señor nos dio un espíritu que no es de cobardía, es de amor, de poder y de dominio propio. El Señor nos armó para que nosotros podamos resistir esos embates del enemigo y caminar conforme a su verdad. Lo que pasa es que el mundo vive engañado, pero el Señor nos ha dado a todos la autoridad para poder resistir el pecado. Así que esa es una de las tareas más grandes que tenemos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dar testimonio de la santidad y seguir haciendo lo bueno. ¿Cuál es el papel que juega la iglesia en la sociedad actual? El papel de la iglesia en estos tiempos es llevar el evangelio, ya que todos sabemos que este mundo carece actualmente de muchos valores, mucha falta de identidad. Sabemos precisamente que hay muchas familias disgregadas que no han caminado conforme al evangelio del Señor. Dice su palabra que si el que edifica no construye la casa, en balde los edificadores. Muchas veces en muchos hogares nosotros podemos ver que que dentro del hogar los hijos tienen vicios, se drogan, toman, roban, y se vive de una manera tan vana en este mundo, y cada vez se acentúa más eso. Vemos una sociedad pues muy desprotegida de la palabra de Dios. Vemos a todos los jóvenes queriendo buscar la libertad, una libertad engañosa. Y podemos darnos cuenta de que todo lo que vemos en este mundo, el cual Dios nos dice que no amemos las cosas de este mundo. Sin embargo, nosotros amamos este mundo y este mundo nos conflictúa. No caminamos en la libertad que quisiéramos. Este mundo nos ata. Vivimos con muchas ataduras. Podemos ver y observar cuánta gente de repente está en un grupo de alcohólicos anónimos y a lo mejor con el corazón quisiera decir que ya no quisiera tomar más, que necesita ayuda. Pero y eso se logró gracias a la libertad que ellos buscaban. Ahora tienen vicios, ahora están mal. ¿Cuántas veces vemos familias disgregadas, mujeres separadas, mujeres solas que mantienen a los hijos? Todo eso por caminar conforme a la voluntad de este mundo. Entonces la iglesia tiene que hablar todos esos temas. La iglesia tiene que empezar a moverse y llevar la palabra de Dios que sana, que restaura, que edifica a cada hogar, a cada alma, para que la sociedad pueda conocer el verdadero sentido de la libertad, para poder caminar en la verdadera vida que el Señor Jesucristo trae a nosotros. Recordemos que Él es la verdad, el camino y la vida. Nosotros entendemos que ese caminar es por fe, y nosotros también entendemos por medio de la palabra que dice que el brazo de poder del Señor todavía está vigente, no se ha cortado aún, está ahí latente. Y yo una cosa les digo, para mucha gente los milagros de Dios ya no existen. Yo les digo una cosa, es a causa por falta de fe. Pero para aquellas personas que tienen una fe inquebrantable, una fe grande, yo una cosa sí les digo, el Señor todavía sigue obrando milagros en estos tiempos, pero hay que creerle con todo nuestro corazón. Grandes cosas está haciendo el Señor aún en estos tiempos, y por eso Él es el Alfa y el Omega, el que fue, el que es y el que ha de venir. Amén. Amén. Pues hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Le damos gracias a Dios, gracias al pastor César Barragán, que gracias a ti, mi hermano, nos permitió esta entrevista, y la verdad fue de mucha edificación. Recuerden, soy el hermanito Antonio, y habrá más videos como este, más entrevistas, testimonios, y que Dios los bendiga en abundancia. Amén. Amén.